Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a su Ojo Rojo. Es un privilegio, de verdad. Me sale una sonrisa de gratitud a Dios por permitirme, darme salud, darme fuerza, entendimiento y el deseo de estar con ustedes y compartirles la palabra del Señor que hemos recibido desde décadas atrás y que es mi anhelo que quede en vuestro corazón también, que puedan disfrutarla y vayan juntando así las piezas de este maravilloso y gigantesco rompecabezas, infinito rompecabezas llamado la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el plan de Dios, como querramos decirle. Y es que esta visión y este entendimiento no lo podemos obtener de la noche a la mañana, sino que debemos seguir en pos cada día, en los servicios de la iglesia, en los discipulados, en la lectura de la Escritura, escuchando a los apóstoles del ministerio. Y principalmente mi consejo es con el hermano Sergio, que no te pierdas las prédicas que aparecen en YouTube y en las redes sociales. Y pues si te queda un tiempecito, te invito acá. Te ruego también, si hay alguna pregunta de una vez, mándamela por favor, porque se me van juntando mucho. Mándamela de una vez, que uno de los discípulos estrellas, el hermano Diego Rodríguez, está aquí ayudándome en los controles y ya dispuesto para recoger tu pregunta y enviármela. Espero que sea del tema para que no nos saltemos, pero no me hagas la pregunta y perdas atención, sino que metámonos juntos en ese sentir. Padre, en el nombre de Jesús, danos tu palabra, tu enseñanza, esta unción, Señor, de conocimiento, de entendimiento. Guíanos, Señor, por tu Espíritu y llena nuestra mente de tu palabra para que seamos personas por el Espíritu, personas espirituales, personas que te agrademos. Yo bendigo a aquellos que escuchan esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Una de las cosas con las cuales los discípulos casi nunca están de acuerdo es con el significado de los números. Y quiero que tengas este entendimiento. Mira, muchos, bueno, no digamos muchos, pero algunas personas tienen ya un conocimiento previo de los números y así quiere que sean. Alguien les enseñó en algún lugar y así quieren que sean, y hasta están dispuestos a pelear y a hacer violencia por eso. Conozco a algunos de esa naturaleza, pero eso los estamos desechando. Hay otros que no lo quieren saber, que piensan que eso no tiene nada que ver con la Biblia y se equivocan rotundamente, porque todo lo que quedó en la Escritura, todo lo que está en la Biblia, es para nuestro conocimiento y para nuestro entendimiento. Y entonces nosotros debemos de entender es que hay cosas encriptadas, hay misterios y profundidades encriptadas en parábolas, en sombras, en figuras, en un lenguaje que es para los sabios, y los sabios por el Espíritu, los sabios que tienen la unción del Espíritu para cambiar estas cosas. No solo cambiar, bueno, cambiar sería transformar, entender, ¿verdad?, cuál es esa profundidad. Y Dios nos ha dado el intelecto y además nos da ciertas herramientas para que con el intelecto podamos nosotros entender una mayor profundidad, entender a mayor nivel, como la numerología. Esta palabrita numerología en nuestro idioma, en español, tiene muy mala fama, tiene mala publicidad, ha actuado mal en las redes, algo ha hecho esta palabrita, pero también es porque se la han robado otros místicos, otras personas que van por un camino diferente y han hecho de la numerología el adivinar el futuro y un montón de la suerte y un montón de cosas. Mas nosotros confiamos en Jehová.
Cuando nosotros nos referimos a la numerología, nos referimos a los números que están en la Biblia, los números que son de la Escritura. No a esa forma de pensar, sino cuál es el significado de los números, que ya pues de alguna manera lo sabemos. Pero no solo eso, sino que, bueno, se refiere al significado bíblico que tiene cada número. La numerología, no lo hubiera puesto a 2 aquí, sino que es el 1 todavía, ¿va? La numerología, ¿qué es? El significado de los números. Pero además hay otra ciencia, que es la gematría, que es el valor numérico de las palabras griegas y hebreas, y sumadas las palabras, el valor de cada letra, tenemos un significado numérico que se obtiene por medio de gematría. Es sumar o multiplicar los números. Pero solo estamos viendo así a la ligera y queriendo entrar. No deberíamos decir a la ligera, ¿va? Pero que el Señor ponga eso en nuestro corazón y quede sellado en nuestra mente para que podamos ver cosas profundas, como decíamos. Pero todo esto es algo que Dios dejó para el intelecto humano. Ahora, con respecto al significado de los números, como hay algunos que piensan diferente, Dios dejó un sistema de seguridad, un sello de garantía, así como cuando uno compra alguna cosa, algo nuevo, trae un sello de garantía de la fábrica, que quiere decir que esto no ha sido usado, que tú eres el primer dueño. Y bueno, y si ya es usado, te lo dicen, ¿verdad? Que este ya no tiene sello de garantía. Pero también el sello de garantía se puede decir en la marca que uno compra, que sabe que tiene al fabricante como respaldo. Y eso es lo que hace Dios. Le pone el significado de los números, su marca, su sello de garantía y su sello que implica que Él es el autor, Él es el fabricante, Él es el que lo organizó de esa manera. No solo pone los números al ton y al son en la Escritura, no, sino que Dios va poniendo de tal manera los números, de una manera asombrosa, maravillosa, que tiene un significado adicional, que ya sea nos envía a otros pasajes, o que explica otros pasajes, o que confirma el pasaje que estamos leyendo. Es algo maravilloso. Entonces, el sistema de seguridad que Dios dejó en los números, para entender el significado de los números, por si a alguno le molesta la palabra numerología, que no la mencionemos, sino el significado de los números, Dios dejó en el libro de Ruth, esa obra de arte del Espíritu Santo que nos dejó en la Escritura, el libro de Ruth, con sus 4 capítulos contándonos esa historia de amor tan maravillosa, que es una sombra de Cristo y la iglesia, una sombra de el amor de Cristo por la iglesia y de la salvación. Pero vemos y tomamos la versión de las Américas para esta enseñanza, que la versión de las Américas recoge 12 ocasiones, 12 versículos en los cuales aparece el nombre de Ruth. Solo 12. Y aparece en toda la Biblia otra vez el nombre de Ruth. Aparece en el capítulo 1 de Mateo, cuando se habla de la genealogía de Cristo. Es decir, que aparece 13 veces en toda la Escritura, pero 12 veces en el libro de Ruth. El 12 es un número que significa el gobierno de Dios en la vida de los hombres, el gobierno de Dios en la vida de la iglesia. Y en algunas versiones, y también aún en la versión de las Américas, si aparece alguna otra vez el nombre de Ruth, aparece en un tipo de letra diferente, para que sepamos que pusieron ese nombre extra los traductores para darle sentido al versículo, pero que en el original no aparece. En la versión hebrea no aparece. En el original hebreo no hay más que 12 veces el nombre de Ruth en su libro.
Entonces, eso es lo que pongo aquí, mira. Y cada vez que aparece, en cada turno de aparición, tiene una actitud. Está haciendo algo, Ruth. Y esa actitud está de acuerdo con el significado bíblico del número. Es decir, que nosotros decimos el significado de un número y esto nos confirma. Este sello de seguridad nos confirma. Si nosotros decimos que el 1 es unidad, bueno, es lógico, ¿eh? Pero ya el 2, un testimonio, ya alguien puede decir, no, el 2 es otra cosa. Pero las actitudes de Ruth nos van a confirmar, como el sello del fabricante, qué significado tiene cada número, para que hagamos bien la diferencia, para que entendamos bien lo que estamos haciendo y no confundamos los números. Si uno no se pone a enseñar acerca de los números, pues entonces les puede dar un significado que es muy tenue o que algo confuso. Pero si nosotros estamos siendo discipulados y enseñados, tenemos que ver, tenemos que entender que queremos algo riguroso, queremos un cierto rigor en lo que estamos estudiando. Queremos saber bien cuál es el significado del número. Porque a veces en nuestro idioma se confunden, como lo es el número 3, el número 7, el número 10 y el número 12 se confunden en su significado cuando lo hablamos, porque sus definiciones son muy parecidas en alguna de nuestras mentes o en alguna forma de pensar. Fíjate, por ejemplo, el número 3 en la Biblia significa plenitud. Plenitud. El número 7, ahorita vamos a ver por qué. El número 7, perfección. Pero a veces alguien puede decir que el número 7 es la plenitud y no, por eso estamos haciendo la diferencia. El número 3, plenitud, el número 7, perfección, y si querés agregarle más, podés buscar las definiciones en los diccionarios. ¿Qué es el número 3? ¿Qué es el número 3? Es plenitud. Bueno, ¿qué significa plenitud? ¿Qué significa perfección? El número 10 significa totalidad, la totalidad de lo que hacemos, de nuestras actitudes. El número 10 es una totalidad. No es lo mismo a perfección, ni tampoco es lo mismo que el número 3, que es plenitud. Y el número 12, como decíamos, también es gobierno de Dios. Y date cuenta que se confunde gobierno con plenitud, con perfección. Por eso tenemos que tener claro el significado de los números, si es que queremos con rigor, sabiendo bien lo que significa, dar nuestra opinión o dar nuestro entendimiento espiritual a las cosas que vemos y leemos en la Escritura. Ese rigor digamos espiritual, de saber bien lo que estamos diciendo, de haber estudiado bien lo que estamos diciendo, te lo van a agradecer aquellos que te escuchen. Y aquellos que quieran, pues, oír de tu boca, ser discipulados por tu boca, que te aseguro que van a ser muchos. Si tenés que decir, si tenés palabra de Dios que enseñar, van a ser muchos tus discípulos y que el Señor expanda su palabra y extienda su obra. La primera vez que aparece el nombre de Ruth, aparece en el capítulo 1 y verso 4. Aparece Ruth casándose, siendo Ruth de la población donde vivían estos hebreos que eran Moab. Mejor leamos, dice, y ellos se casaron con mujeres moabitas. Estos eran los hijos de Noemí. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Ahí te señalé, mira, ahí está marcado Ruth, el nombre, como la primera vez que aparece. ¿Y qué actitud? ¿Qué es lo que aparece haciendo Ruth en ese momento? Casándose, haciéndose uno con su marido. Por lo tanto, podemos decir que uno de los significados del número 1 es unidad. Además, podemos darnos cuenta que en el orden que están las esposas de los hijos de Noemí, de Kelión,
de Quelión, creo que Quelión era el esposo de Ruth. Está primero Orfa y el nombre de Ruth está segundo. Pero luego, como sabemos la historia, que va a haber una separación y la que se va es Orfa y Ruth queda en primer lugar. También entonces aquí podemos ver el orden, que Ruth llega a ser primero, porque el número 1 puede ser, lo podemos tomar como primero, como un orden para enumerar, o significa también el 1, unidad. La actitud de Ruth de casarse nos habla de el número 1, que es unidad. De dos personas se hace uno, se hacen una sola carne, que es un concepto importantísimo de la Escritura, no solo en la familia de esposo y esposa y los hijos como familia, sino que en el pensamiento espiritual, que Cristo se casa con la iglesia, que Cristo y la iglesia se hacen una sola carne, que la iglesia participa, es partícipe de la naturaleza divina por medio de este concepto de unidad matrimonial con Cristo. Entonces, fíjate, podemos aplicarlo, aunque el 1 casi no tiene discusión, ¿va? El 1 no, nadie lo discute. El 1 es primero en orden, y el 1 significa también unidad. Cuando estés leyendo en la Escritura y aparezca 1, estamos hablando de eso. Una sola vez o aparece 1, estamos hablando de unidad o de orden. Pero pasemos un poquito más. La segunda vez que aparece Ruth está en el verso 14. Aparece el nombre de Ruth, dice, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Otra vez, ya habían llorado antes. Esto se están aquí despidiendo porque Noemí les ha pedido que busquen esposo, porque ella les dice: soy vieja, no tengo marido, no tengo más hijos, y no se pueden quedar esperando porque aquí no hay esperanza. Cada quien regrésese a su casa. Y Orfa besó a su suegra y se fue. Pero Ruth se quedó con ella. Mirá la actitud de Ruth de quedarse con ella. Esa actitud es una actitud que aquí le llamo yo, bueno, le pongo que es la actitud de permanecer, pero es un testimonio de lo que ella creía. Un testimonio de lo que significaba para ella su suegra, que era su familia, era lo que tenía, aunque ahí cerca. Ella vivía en la ciudad donde estaban sus otros familiares. Hubiera podido regresar como le pidió Noemí, pero ella se queda y le da testimonio de su fidelidad. Orfa no aguantó y se fue, pero Ruth da testimonio. Por lo tanto, podemos entender que el número 2 es número de testimonio. Pero también puede significar amistad, porque se necesitan 2 para ser amigos. O puede significar comunión, 2. Se necesitan 2 para estar en comunión, pero también división. Se necesitan 2 para pelearse, 2 para irse cada quien por su lado, como lo vemos aquí de Ruth y Orfa. El número 2 se puede aplicar entonces del lado negativo como una división, se separan. Y del lado positivo como una amistad, como un testimonio, como estar en comunión. Y esto nos va dando, como te decía antes, el respaldo para que nosotros, cuando hablemos de la Biblia, sepamos bien lo que estamos diciendo. Tengamos el respaldo de lo que estamos diciendo y cómo. Porque hay un rema, hay un sello de garantía en el libro de Ruth, con los nombres de Ruth, que nos dicen qué significa cada uno de los números, cómo los podemos aplicar en la Biblia. Pasan cosas maravillosas aquí en este estudio, pero una de las que disfruté más y me la disfruto todavía cada vez que leo, me dan ganas de llorar de la belleza de este libro y de este amor de 4 capítulos tan solo. Pero fíjate, porque el 4 tiene un significado que vamos a ver aquí. En el verso 16, todavía en el capítulo 1, vuelve a pronunciarse, a escribirse el nombre de Ruth. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje, porque Noemí seguía diciéndole que se fuera.
o que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas, iré yo. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Fíjate lo que aparece en estos versos. En los versos siguientes aparece la Trinidad de Dios. El número 3, cuando es la tercera vez, la tercera actitud de Ruth, es que está mencionando o se menciona la Trinidad de Dios, dándonos a entender que el número 3 nos habla de plenitud, la plenitud de la deidad, la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, la encontramos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta palabra Dios, aquí en el verso 16, se traduce Elohim. Y Elohim habla del verbo, habla del Hijo. Luego dice, más adelante del verso 16, dice, donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor. Mira, aquí está otra vez Dios, pero con otra palabra. Aquí la palabra Señor es Jehová. Así haga Jehová conmigo. Y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Entonces se menciona en el verso 16 la palabra Elohim, que se refiere al verbo, se refiere a Cristo. Luego se menciona Jehová. Y aquí en la versión de las Américas traducido como Señor. Y un poquito más adelante, en el verso 20, pero siempre en el mismo contexto, dice, y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Esta palabra Todopoderoso que subrayé ahí, se traduce Shaddai, el Shaddai. Y el Shaddai habla del Espíritu Santo. En el momento en que Ruth aparece por tercera vez, aparece la Trinidad Divina, los nombres. Aparece Elohim, Jehová y el Shaddai. Y que nosotros, por la belleza, por la victoria, por el tremendo poder de Dios, los podemos identificar como el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. La plenitud de la divinidad está en la Trinidad. Por eso es que 3 quiere decir plenitud. Donde aparece 3 hay una plenitud de algo. Pero mira qué maravilloso este sello. Cómo Dios deja su nombre, cómo escribe el Espíritu Santo su nombre 3 veces o el nombre de la Trinidad en el momento en que Ruth aparece por tercera vez en el verso 16. Nosotros debemos entender que esto no pudo haber sido escrito por una persona, por una mente humana, sino que es la divinidad mandándonos mensajes encriptados, escondidos, y dándonos el privilegio de ministrar nuestro entendimiento para que podamos buscar estas bellezadas. Son unas cosas hermosas estas, donde uno se alegra de encontrar los diseños de Dios de esta manera, los diseños divinos, escondidos para los otros, pero dejados y revelados a nosotros para que entendamos, para que sepamos que Dios tiene la mano sobre su palabra. Y es que muchos preguntan, los jóvenes son los que más preguntan. Yo escuchaba a unos jóvenes en YouTube que preguntaban qué seguridad teníamos que la Biblia no hubiera sido trastocada, no había sido escrita, y tenemos infinidad de pruebas, pero ese es como un marchamo de seguridad que quiere decir, esto nadie lo ha tocado porque aquí lo tengo. Tenemos también la promesa de que Dios vela por su palabra. Y además también la historia, vemos que se han encontrado fragmentos. La Biblia es la que tiene miles de fragmentos como ninguna otra obra hecha por el hombre. Miles de fragmentos con siglos y siglos de antigüedad que nos confirman que lo mismo que leyeron los antiguos estamos leyendo nosotros. Y principalmente
podemos hablar de las cuevas de Qumran, donde se encontraron pues algo maravilloso, algo para entender que Dios tiene sobre nosotros, que Dios nos ha dado la confirmación de que su palabra está sin haber sido tocada, aunque hay una advertencia ahí para el que la toque. Pero veamos entonces, aparece la tercera, ¿ves? Aparece Ruth. Linda la Rutilia, aparece mencionando al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, el número 3. Luego el número 4, el número 3 plenitud, el número 4 significa equilibrio. Este equilibrio lo veo en los seres vivientes que tenían 4 rostros. Tenían un equilibrio de hacia adelante a atrás y otro equilibrio derecha a izquierda. Como una balanza compleja. En el verso 22 vuelve a aparecer por 4ª vez el nombre de Ruth. Dice, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Ruth no era hebrea. Regresaron, dice, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la segada, al comienzo de la siega de la cebada. La segada no es en la que perdió la vista, ¿verdad? Al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, que se había sembrado la cebada y era hora de recoger esa cosecha. Ahí llegó ella. Pero el número 4 puede significar equilibrio, pero tiene un significado también profético. Ese significado es las cosas que han de suceder en la tierra. Las cosas, ¿qué cosas habían de suceder a la tierra? Que los moabitas, los inconversos, los gentiles, habrían de volver bajo la dirección de Noemí, que tipifica el Espíritu Santo, dirigiendo a Ruth, dirigiendo a la convertida, dirigiendo a la iglesia, desde las costumbres y pensamientos de la impiedad o de los gentiles, los pensamientos mundanos, trayéndola a Belén. Belén significa la casa del pan, trayéndolo a la casa del pan para alimentarla con el pan de Dios y que poder cambiar su entendimiento, su mente y encontrar la verdad divina. El número 4 puede significar equilibrio, pero este significado profético me gusta mucho porque además el número 4 está relacionado con la tierra, norte, sur, este, oeste, está muy relacionado el número 4 con la tierra. Entonces las cosas que han de suceder, y eso quiere decir que una de las cosas profetizadas, de las cosas que habrían de suceder a la tierra, era un movimiento de evangelismo gigantesco. Un movimiento mundial de evangelismo en el cual los que oyeran el mensaje se convertirían a Cristo y regresarían desde las enseñanzas, desde los consejos de sus padres y cómo fuimos criados en nuestra familia. Regresaríamos a Belén, que es la casa del pan, a ser alimentados por el Señor. Número 4. No solo equilibrio, sino las cosas que han de suceder en la tierra. Ya lo aplicarás tú cuando te lo encontres. Entonces no le digas al 4 otro significado, porque aquí estamos viendo por qué tiene este marchamo de seguridad, por qué está encriptado en el libro de Ruth. Este rema de cuál es el significado de los números de acuerdo a la actitud que Ruth está haciendo. Y aquí en el 5, que significa la gracia de Dios, el número 5, encontramos una belleza similar a la que encontramos con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, con Elohim, Jehová y el Shaddai. Encontramos una belleza en 3 versos. La 5ª vez que aparece Ruth está en el verso 2 del capítulo 2. Y dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia.
No, eso para mí es maravilloso, hermano. En la quinta oportunidad donde aparece Ruth en su libro, bueno, solo ahí aparece 12 veces y en Mateo como hablábamos, pero la quinta ocasión se menciona la gracia. Aquel a cuyos ojos haya gracia, te ruego que me dejes ir. Mira qué linda, le pide permiso a su suegro, a su suegra. Es en la iglesia pidiéndole permiso al Espíritu Santo. Te ruego que me dejes ir al campo, a trabajar. El campo es el mundo. A recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos haya gracia. Ahí estoy en el verso 2 del capítulo 2. Y ella le respondió: ve, hija mía, anda a trabajar, trae el alimento, porque si no vas a trabajar no hay comida en la casa. Ella bajó su rostro, en el verso 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia? Verso 10. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Ay, hermano, no, qué tremendo. O sea que aquí es el segundo versículo en el contexto en el cual aparece la palabra gracia. Pero te quiero llevar aquí al capítulo 2 y verso 11 para que veamos qué es lo que sucede. Porque ella le dice: ¿por qué he hallado gracia? ¿Por qué me tomas así? Dice el verso 11: y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Fíjate, entonces aquí Ruth es la iglesia y Booz es el pastor. Y le dice: ¿sabes por qué has hallado gracia? ¿Sabes por qué me estás diciendo aquí? ¿Por qué he hallado yo gracia si soy una inconversa? ¿Por qué he hallado gracia si yo no soy de tu pueblo? Por todo lo que has hecho por tu suegra, que es en figura, dijimos, Noemí, el Espíritu Santo. ¿Cómo has obedecido a tu suegra? ¿Cómo no la dejaste? ¿Cómo no te fuiste? Sino que habiendo perecido tu marido, tu suegro y tu cuñado, te quedaste con ella. Todo lo que has hecho por ella y cómo vas a trabajar y le compartes el pan. Y dice: después de la muerte de tu esposo, como Ruth en la iglesia, su esposo es Cristo. Después de que Cristo va a la cruz, tú sigues con el Espíritu Santo, y entonces yo, como tu pastor, te digo que has hallado gracia, porque dejaste y consideraste menor a tu familia por amor de tu marido muerto, que es Cristo, y por amor de tu suegra, que es el Espíritu Santo. El verso 11 explica por qué aquí Ruth le pregunta: me salí y ya no quiere. Aquí estoy en la gracia y aquí estoy. Te ruego que me dejes ir a recoger, en el verso 2, la primera vez, a los ojos de quien haya gracia. En el 2:10, ella se bajó su rostro, se postró. ¿Por qué he hallado gracia? Y aún hay un verso más, dice: porque he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera. Y en el verso 13 dice: entonces ella dijo: Señor mío, le está hablando a Booz, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva. Mira como un pastor, mira el comportamiento de Booz como pastor de Ruth, de aquella viuda, entendiendo que tuvo marido, que su marido está muerto, claro, en la sombra, ¿va? Porque en lo literal vemos en la historia que se casan, pero la sombra es el pastor cuidando a Ruth y dirigiéndola. Dice: la has consolado. Fíjate lo que hace el pastor: la ha consolado y le ha hablado con bondad.
aunque yo no soy como una de tus siervas, dice. Es decir, no me lo merezco, pero así es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Y cuando la gracia, que vale 5, aparece aquí 3 veces, es 5 por 3, 15, y porque el número 15 ya nos habla de misericordia, que está enseñada aquí, 3 veces en la quinta aparición de Ruth en su libro, 3 veces aparece la gracia que nos habla de la misericordia de Dios en el número 15. Te das cuenta que esta es algo similar, digamos, es un patrón que ocurre con el número 3, con la plenitud, y ocurre con el número 5, también con la gracia. La sexta vez que aparece Ruth está en el verso 8 del capítulo 2. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Aquí estamos viendo a Booz como pastor, enseñándole a Ruth como moabita, como humana, cómo debe comportarse en la iglesia, cómo es la cultura de la iglesia, cómo es que los convertidos nos debemos de comportar en la iglesia. Fíjate cuántas cosas le dice. Primero le dice: oye, hija mía. Lo primero es oírla. Los verbos aquí nos van a ir diciendo, porque el número 6 significa humanidad, hombre, la instrucción que Dios le da a los hombres. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Primero, oye. Luego, no te vayas a otra iglesia, no te vayas de iglesia en iglesia, porque entonces al final de cuentas no vas a pertenecer a ninguna. Te va a faltar en tu preparación para enfrentarte al Bimá. Tenés que decidir la iglesia donde Dios te llama y quedarte en ella. No vayas a recoger espigas a otro campo. Tampoco pases de aquí, dice la tercera. Hay límites. No pases los límites, porque hay límites en los cuales ya no se regresa igual. Esa es la tercera. Guarda los límites. La cuarta: quédate con mis criadas. No te vayas a ningún lado. No te vayas a otro lado, pero eso no te vayas a otra iglesia, no vayas a recoger espigas a otro campo, sino quédate con los siervos de la iglesia, júntate con los que están ya y van más adelantados que tú. Ese es el cuarto consejo. El quinto está en el verso 9. Fíjate en el campo, fíjate, ponle atención al campo. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Fíjate en el campo, fíjate bien en el ministerio, fíjate en el ministerio, pero no para criticar, sino para aprender. Y luego síguelas. ¿A quién? A las criadas. No sigas a los que están menor que tú en lo espiritual. No sigas a los que están llegando. Sigue a las criadas. Sigue a las que ya... Criadas quieren decir que se han educado, se han hecho en esa casa, que llegaron sin ser de esa familia, que llegaron convertidos a la iglesia y que ahí han sido enseñados, han sido moldeados, han sido preparados por el Señor. Son criadas. Son criadas en la iglesia, ya saben. Síguelas. Mira, cuando llegues, fíjate en el campo y sigue a las criadas. Ya me perdí. Oye, no vayas, no pases de aquí, quédate, fíjate, síguelas. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Los siervos son también pastores de la iglesia. Son otro tipo de ministro, ayudas, ancianos. Son gente que ayuda a pastorear y hay órdenes del pastor, que es Booz, para que no molesten a los recién convertidos. Cuando tengas sed, ve a las vasijas. Cuando querrás oír la palabra, anda a las vasijas. Ve a las vasijas y bebe, la 9.
te doy permiso, te estoy instruyendo. Cuando sientas sed, no te aguantes. Ve a las vasijas que ya están preparadas y bebe del agua. Bebe. Y la 10 es el agua que sacan los siervos. A los siervos en esas 10 cosas se les ordena que no molesten a las ovejas, que no molesten a la Ruth, sino que lo que ellos tienen que hacer es sacar agua fresca en las vasijas para que beban cuando quieran. El número 6, la sexta vez que aparece Ruth, nos habla de las instrucciones que Dios le da al hombre en la iglesia, para quitarle su humanismo y llevarlo al número 7, que es el hombre perfecto. El número 6 es un número de hombre, quiere decir humanidad, humano. La séptima vez que aparece Ruth está en el verso 21, también del capítulo 2. Dice, entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, refiriéndose a Booz, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Debes estar cerca de mis siervos hasta que termine la cosecha. Es decir, debes estar cerca de tu pastor hasta que el terminar la cosecha es el rapto. La figura del fin de la cosecha es el rapto. Debes estar cerca de los siervos que te cubren, de tu pastor. Debes de estar cerca hasta que venga el rapto, porque eso es lo que te va a dar la perfección espiritual. Te va a dar reposo. El número 7 nos habla de reposo y nos habla de perfección espiritual. ¿Cómo se obtiene la perfección espiritual? Quédate cerca de los siervos. El siervo que es tu pastor, debes de permanecer cerca de él, para que se cumpla pues el significado del verso 7. Vas a alcanzar una perfección espiritual y también el reposo para tu alma. Es una belleza esto, este diseño que Dios dejó en el libro de Ruth. En este verso 21 del capítulo 2, la séptima vez que se menciona el nombre de Ruth. Y el número 8, que es un número que nos habla de reinicio, aparece la octava vez en el 2:22. Y dice la Biblia, y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Fíjate, le dice su suegra, el Espíritu Santo en la figura, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, mira, sujétate a lo que te dice, es bueno, no vayas a otro lado, salí con sus criadas, estate con las personas de la iglesia para que no te maltraten. Y ella obedeció, se quedó cerca de las criadas de Booz. Espigando, se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Hasta que terminó la cosecha, porque al terminar la cosecha hay un reinicio. 8, la octava vez está Ruth preparándose para un reinicio. Y está haciendo también un reinicio, porque viene de Moab y llega a Belén. Entonces está reiniciando su vida espiritual y ahorita ve el siguiente reinicio. La octava vez que aparece Ruth, su nombre en el libro, nos habla del reinicio, el reinicio de la iglesia, el reinicio que tendremos al arrebatamiento y también del inicio, el reinicio que tenemos en nuestra vida al encontrar a Cristo, al aceptar a Cristo y nacer de nuevo. Entonces aquí puse el momento que vive Ruth hasta que termine la cosecha. Es decir, está viviendo un ciclo y va a haber un reinicio para el ciclo siguiente. Aquí puse yo, termina un ciclo, comienza otro. Pero los ciclos hay que vivirlos y aprobarlos. Hay que aprender las cosas que Dios nos envía en el ciclo que estamos viviendo. El número 9 habla de nuevo, de fruto.
Y la 9ª vez que aparece Ruth está en el verso 9 del capítulo 3. Y dice la Biblia, y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Ella llegó como moabita, ella llegó como extranjera, ella como que no sabía nada de lo que estaba pasando aquí, pero ahora mira sus frutos, mira cómo dice ella, yo ya soy sierva, yo soy Ruth, tu sierva, yo trabajo en tu campo, yo sirvo ahí, y como sirvo, soy tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Verso 10. Entonces él le dijo, bendito seas del Señor, hija mía. Mira, ese es otro fruto. Ya no solo era sierva, sino que Booz, el pastor, le dice, hija de Dios, hija del Padre, hija de Cristo, nacida de nuevo por el Espíritu, eres una hija del fruto. Has hecho tu última bondad. También ese es un fruto, porque su primera bondad es que había acompañado y obedecido a su suegra, a Noemí, que él se la tome en cuenta. Fue el verso 11 que leímos, porque te has comportado de este modo con tu suegra y no has deshonrado a tu marido muerto. Pero ahora aquí le dice otra cosa. Tu última bondad, es decir, esta que estás haciendo, es mejor que la primera. Al no ir en pos de los jóvenes, ya sea pobres o ricos, al no ponerle atención al dinero, al no ponerle atención a otros, para darle tu amor, para decirle, extiéndeme la cobertura, sino pedírmela a mí, reconocer que yo como tu pastor soy el que te extiendo cobertura. Entonces aquí tú está tu bondad. Este entendimiento, este es un fruto de tu conocimiento, que pides cobertura. Cúbreme. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Un verso más, el verso 11 dice, ahora hija mía, le vuelve a decir el fruto. No solo que iba a estar bajo cobertura, que era hija, que era sierva, sino le dice, ahora hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pides, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, hija 2 veces, sierva, y la bondad de haber escogido y pedido la cobertura. No porque tuviera más dinero, aire acondicionado, tuviera segundo piso, cámaras tremendas. No por las cosas de dinero ni por lo que te dé la iglesia. Sí, porque, bueno, es un decir, ¿verdad? Sino que porque ahí encontró Ruth a su voz y le dijo, extiéndeme el borde de tu manto porque tú eres mi pariente cercano, y eso hizo que vos le dijera, mira, esta bondad, esta última bondad, este fruto que has dado es maravillosa. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Bello. A mí me parece fabuloso. Por eso cuando estoy hablando y enseñando del número 9, puedo decir con certeza, con seguridad, que tiene un significado el número 9 de fruto. Y el número 10 dijimos de totalidad. Así como Dios considera tu diezmo como que le diste todo. Como que le diste todo. En la 10ª parte la considera como que lo diste todo. Pero fíjate, regresemos a Ruth. Capítulo 4 y verso 5 aparece por 10ª vez. Entonces Booz dijo, ahí está hablando con Booz y el fulano. Le dijo al fulano, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth. Ahí aparece por 10ª vez. La moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, el fulano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Pero fíjate, 10 totalidad. Le dice, debes adquirir
el campo y también a Ruth la moabita, por las costumbres. La viuda del difunto iba en la compra del campo. Pero eso significaba que el fulano, que este pariente cercano, que no era Booz, tenía que comprar el campo y casarse con ella. Y entonces ya su herencia tenía que dividirla. Y él dijo, no puedo casarme, no puedo redimirla para mí mismo porque perjudico mi heredad. La totalidad de lo que tengo se arruina. Y el Booz le dice al fulano, si compras el campo, no es solo el campo, la totalidad es el campo con la mujer, con Ruth la moabita. 10 es número de totalidad. Total. Número 10. El número 11. Dios mío, se nos acaba el tiempo. Nos han mandado preguntas, hermano Diego Rodríguez. ¿No has leído? Cierto. Verso 10 del capítulo 4. Además, dice, he adquirido a Ruth. Aquí aparece la 11ª vez, la 11ª vez. He adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos. El número 11 significa purificación. Dice, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Fíjate esta palabra, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Pero ¿qué hace ahí la palabra atrio? Ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ahí podría decir ni del lugar de nacimiento, ni de la cama donde nació, ni de la casa donde nació, pero dice del atrio. Y dice después, y todo el pueblo que estaba en el atrio, 2 veces usa la palabra atrio en la 11ª vez que aparece el nombre de Ruth. Y todo el pueblo que estaba en el atrio, y los ancianos dijeron, testigos somos. La palabra atrio nos habla de purificación, la 11ª vez que aparece Ruth, porque en el atrio había primero agua, porque los sacerdotes se lavaban, se purificaban antes de empezar a hacer las ofrendas. El agua es un purificador. Luego el fuego que quemaba el cordero es un purificador, el fuego. Y también la sangre. En los atrios de Jehová, en el altar de bronce de Jehová, es donde la sangre, el fuego y el agua purificaban al pueblo de Dios. Y por eso es que en esta 11ª vez que aparece Ruth, en el verso 10 del capítulo 4, se menciona, y en los versos siguientes, en el 11 también, se menciona la palabra atrio, haciendo alusión a la purificación. ¿Te das cuenta? ¿Por qué entonces decimos que el 11 es purificación? Jesús tiene un discipulado de 12, pero está Judas. Al eliminarse Judas quedan 11. Hay purificación. Y luego viene Matías a sustituirlo y regresa el gobierno de Dios con los 12. Eso es tremendo. El número 12 es tremendo porque el 12 significa gobierno de Dios. El gobierno de Dios se puede ver en el gobierno que tiene el marido sobre su mujer y que tiene, la palabra de Dios sobre el marido. Fíjate, dice en el verso 13, capítulo 4. Booz tomó a Ruth, ahí está la 12ª vez que aparece Ruth, y ella fue su mujer. Se casó con él y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera. Ella dio a luz un hijo
Y dice el verso 14: entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Eras viuda, ya estabas vieja, ya no tenías forma de casarte, pero mira lo que ha hecho Dios. Te ha dado un nieto, no te ha dejado sin redentor. El que redimió tu hacienda, el que redimió tu vida es vos. Que su nombre sea célebre en Israel. Pero el número 12 quiere decir gobierno, y vemos aquí que Ruth queda bajo el gobierno de Booz al casarse con él, conforme la palabra. La palabra dice que el marido tiene autoridad sobre su mujer y la mujer se sujeta a su marido. Aquí la vemos a ella, que ella fue su mujer, era de él. Ella fue su mujer, se llegó a ella, fue la luna de miel, quedó embarazada, dio a luz un hijo y luego se lo cuidaba su suegra, su abuelita, y junto con sus amistades, que les decía: bendito sea Jehová, bendito el Dios de Israel, que no te dejó como una vida sin nada, te ha dado un nieto. Y aquellos que ya están un poco viejitos, que ya tienen un poco de canas, saben el valor que una persona le puede dar al hijo de su hijo, a la hija de su hijo o de su hija, sus nietos. Un valor inconmensurable, un valor que no se puede describir. Número 12. La 12ª vez que aparece Ruth casándose con su marido y entrando al gobierno, a estar bajo el gobierno, estar bajo autoridad. Y el número 13, la 30ª, no, porque sería 30. La 13ª vez, la 31ª vez, no, es el 31, es al revés. La vez 13 que aparece el nombre de Ruth, ya aparece en el Nuevo Testamento. Mira cómo se traslapa del antiguo, las 12 primeras, al número 13, aparece en la genealogía de Cristo. En el verso 5 del capítulo 1 de Mateo dice: y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y de Isaí viene David. La actitud de Ruth en el número 13, que es número de rebelión, es que está entrando como la rebelde, la que tenía la maldición de los moabitas. Está entrando a la genealogía del Mesías como una rebelde, como una impía, como una inconversa, y por los ancestros, ¿va? Y es metida en esa genética por la fe que tiene, por la fe y el tratamiento. Se deja incluir, se deja formar en la nueva nación, en el nuevo lenguaje, en las nuevas costumbres, en la nueva cultura. Quiera Dios, bendito Dios, que haga esa obra sobre nosotros, en cada uno de nosotros, y nos lleve hasta esos niveles. Y también que nos dé este sello de garantía y la autoridad para enseñar conforme el significado de los números. Que Dios los bendiga, ojos rojos. Que Dios los bendiga, discípulos de Cristo, que buscan a estas horas de la noche la verdad de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el próximo jueves.